Hoy vamos a hablar acerca de el efecto boomerang. ¿Cuántos han visto un boomerang? Ya tengo uno de esos acá. Bueno, este boomerang es más como souvenir, ¿no? Este no es pues que sea de los... Porque lo podemos probar y se lo manda Iván, pero de pronto para ahí se le cae en la cabeza a alguien ahí. Este es un souvenir. Los que son de verdad son más grandes. Este es traído de Australia. Curiosamente no son originarios pues de Australia, eso se usa en diferentes lugares, pero es donde más se identifica. Este es un souvenir que me traje bien muy especial de por allá. Bueno, pero me llamó la atención esto porque lo que vamos a ver tiene que ver precisamente con este efecto boomerang. Vamos a ver. Y lo que dice en Wikipedia y todas esas cosas que ustedes van a ver, ¿qué es eso? ¿No? De hecho, se escribe boomerang o boomerang y hay otras formas de escribir el término. Y dice que es una herramienta de caza y de recreación que debido a su perfil aerodinámico y especial forma de lanzamiento, porque toca aprender a lanzarlo como es, porque no se da uno en la cabeza, se caracteriza porque tras ser lanzado regresa al punto de origen. Si no, ahora cuando era de caza se lanzaba a la presa y cuando le pegaba a la presa pues no se devolvía, pero cuando no agarra la presa se devuelve a la mano o al punto de origen. El efecto que encierra el boomerang se aplica a muchos principios en la vida, muchos principios en la vida. La Biblia, de hecho, habla de algo así cuando dice por allá, ahí mismo en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice, bueno, en el Sermón del Monte, pero en otro, dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿no? Es que yo lanzo y recojo. Eso es más o menos parecido, ¿no? O cuando se usa popularmente en los dichos negativamente que dice, cría cuervos, y es como la retribución, como la consecuencia, ¿no? De eso que hacemos o tiene su buen regreso o recompensa o no. Es lo que diríamos el principio de la retribución. Tú haces algo y algo te van a devolver. Y ahora sí, más intencionalmente el Señor lo dice ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, ya terminando, dice, en todo traten a los demás de tal manera como ustedes quieren que los traten a ustedes. ¿Usted quiere que alguien lo trate bien? ¿Qué tiene que hacer? Trátelo bien. Eso se le va a devolver. Eso es lo que es la regla de oro, ¿no? Así como ustedes quieren que los traten, traten a los demás. Lo que, como digo, se llama la regla de oro. Y claro, nosotros no podemos determinar siempre como una ley que esperar que lo que hagamos se devuelva exactamente con lo mismo, ¿no? Porque igual, y sobre todo en esto del comportamiento humano, seguramente ustedes dirán, uy, yo eso muchas veces y no, que va, yo no recibí ni siquiera parecido. Y seguramente ha sido así. Sin embargo, como veremos hoy, hay unas promesas que el Señor ha dado que nos anima a esperar que si hacemos lo correcto, como el boomerang, recibiremos lo mismo que hemos hecho, regresará a nosotros eso que hemos hecho, como vamos a ver ahora. Y ustedes se recuerdan lo que estamos viendo, ¿no? La quinta bienaventuranza, Mateo 5, 7, ustedes la saben de memoria. Dice la Reina Valera, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted es misericordioso, haga lo que usted le va a regresar, la misericordia. Bueno, que el Señor nos hable esta mañana. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, por la bendición de estar aquí, de estar en casa, Señor, conectados. Y queremos que tú nos hables, Señor, a través de esta verdad tan profunda, de ser compasivos, de ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a entender la dimensión de lo que esto es para nosotros, Señor. Estamos en tus manos y queremos escucharte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Otras versiones, esa que les dije Reina Valera, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La nueva versión internacional dice, dichosos los compasivos. De hecho, el término que usa el griego es más compasivo que misericordioso. Los compasivos, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Y la nueva traducción viviente que le gusta muchísimo, que es la más usada ahora, es, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dice, hace 8 días Deidita nos hizo una ilustración sencilla y a mí no se me olvidó ya, y espero que ustedes tampoco, de las bienaventuranzas, de cómo las bienaventuranzas se viven al nacer, desde que usted que empieza, o en su vida terrenal, pues, o como espiritual, ¿no? Dice, nacemos pobres, bienaventurados porque nacemos pobres, sin nada, y como dice el apóstol Pablo, nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, o sea, nacemos pobres.
Y eso es una bendición porque todo lo que nos va a dar Dios va a ser una bendición. Y después dice, bienaventurados los que lloran. Y en ese sentido, cuando uno nace, el llanto es una señal de ¿qué? De que estamos vivos, ¿cierto? Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y después dice, bienaventurados los mansos y humildes. Ahí nos toca, como recién nacidos, confiar en lo que van a hacer con nosotros. Y ahí tenemos que ser mansitos. Ahí no puede decir, no, no quiero esto, no, le tocó. Y Deidita decía, y la cuarta es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre vamos a tener también, que es una forma de expresar de que tenemos vida y que necesitamos ser alimentados. Y hoy vamos a ver acerca de la misericordia, que de alguna manera pensaba cómo encaja esta en esta ilustración que nos dio y decía, lo que pasa es que en la medida que vamos a crecer vamos a necesitar muchísima misericordia. Nuestra naturaleza, nuestros errores, nuestras equivocaciones nos van a hacer necesitados de la misericordia de otros, como vamos a ver hoy en esta bienaventuranza. Y como ya hemos dicho, cada bienaventuranza tiene una secuencia lógica. Eso no fueron palabras, pues, al azar que el Señor dijo. Cada una tiene una secuencia lógica. Porque para llegar a esta bienaventuranza de ser misericordiosos o compasivos, donde dice que somos dichosos, que Dios, como que dice, cuando dice que Dios los reconoce, porque dice, recuerden que hemos hablado que no es que qué felicidad que yo soy misericordioso o qué felicidad que lloro, sino que es más bien que somos dichosos porque el Señor nos ve así, como que el Señor reconoce eso y decía un texto que como que nos felicita porque somos así. Pero para llegar allí, a ser misericordiosos, antes tuvimos que haber pasado por reconocer nuestra pobreza espiritual, por llorar por nuestra condición de pecado y mansamente nos libramos del orgullo, de la altivez, para desesperadamente anhelar ser saciados de la justicia de Dios, haciendo lo correcto y lo que le agrada a Dios. Eso es la justicia, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que van a hacer lo que agrada a Dios. Eso es. Recuerden, la justicia no es que me hagan justicia y que me reconozcan mis derechos, no. Es anhelar ser correctos delante de Dios, que yo hago lo que a Dios le agrada. Eso es la justicia en la cosmovisión bíblica. Estas primeras 4 bienaventuranzas que vimos hasta hace 8 días nos llevan a que solo la luz de Jesús brille sobre nosotros. Si soy pobre, no tengo nada. Si lloro por mi pecado, menos todavía. Si soy manso, me humillo. Y si tengo hambre y sed de justicia, es que tengo necesidad total de Dios. O sea, cuando yo entiendo eso, estoy vacío completamente y entonces sé que necesito la luz de Dios para brillar. Esas 4 bienaventuranzas, las primeras, ¿no? Y ahora estas 4 que vienen, curiosamente, hacen que esa luz de Jesús que brilla en mi vida, la presencia del Señor en mi vida, que llena todo mi ser porque no soy nada, sino que solo lo que Dios hace en mí, va a brillar para los otros. La misericordia, el corazón limpio, la pacificación y aún la persecución va a traer bendición a aquellos que nos rodean. Esas primeras 4 tienen como que ver con mi relación con Dios y estas 4 tienen que ver con mi relación con los demás. Los misericordiosos muestran misericordia hacia los demás. Los de limpio corazón, como que vamos a ver dentro de 8 días, se relacionan con facilidad al estar libres de prejuicios, a no afectarse por la actitud de otros. Y les adelanto aquí que el de limpio corazón es aquel que tranquilo, le pueden decir, le pueden hacer y tranquilo sigue. Si quieren ver un ejemplo de alguien de limpio corazón, lean la historia de Esteban. Un hombre tranquilo, nada lo afectaba. Él no era que es quisquilloso, que me dijeron, que me pusieron, que me miraron. No, el de limpio corazón sencillamente confía en Dios y está tranquilo, que lo veremos luego, ¿no? Entonces, los de limpio corazón son eso, ¿no? Los pacificadores buscan reconciliar a los hombres entre sí. Y los que están saciados por la justicia, haciendo lo correcto delante de Dios, brillarán. Y porque brillan, serán perseguidos. Eso lo dicen las bienaventuranzas. Veamos 2 cosas que siempre nos presentan las bienaventuranzas, ¿no? Hablando del efecto de este boomerang, primero es la misericordia que enviamos nosotros. ¿Qué es lo que se espera de nosotros en cuanto a la misericordia? Ahora, cuando pensamos en misericordia, y a mí me parece que eso es algo que a veces como que lo hemos reducido un poco. Porque cuando hablamos de misericordia o pensamos en la misericordia, pensamos en la compasión que sentimos por los necesitados, ¿cierto? ¿Se siente compasión de algún necesitado? Y le duele en el corazón verlo con necesidad o injusticia que le hacen, uno siente eso, ¿no?
Cuando vemos la miseria, cuando vemos el dolor, cuando vemos la aflicción en las personas, somos movidos a misericordia, como el relato que Jesús hizo de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan usted la parábola del buen samaritano? Un hombre que fue robado y quedó herido y pasaron sacerdotes, levitas y ninguno le puso cuidado, pero vino un samaritano y dice el texto, y fue movido a misericordia. Sintió el dolor y él se paró, hizo todo lo que tenía que hacer para ayudar a ese hombre herido. Eso es la misericordia que hemos entendido nosotros y está bien, eso es parte de esa misericordia, ¿no? Y quienes como el buen samaritano ayudan y participan en organizaciones, en movimientos de ayuda social, de caridad, están practicando esa clase de misericordia que todos debemos practicar. Jesús mismo tuvo misericordia cuando vio al enfermo, cuando vio al necesitado, cuando vio al marginado, él tuvo. Cuando vio a la multitud hambrienta, él tuvo misericordia de ellos. Pero esa clase de misericordia, bueno, es una clase de misericordia que todos debemos practicar. Una misericordia, una compasión. Y aquí viene un poquito la diferencia con la misericordia a la que se refiere aquí el Señor. Porque esta clase de misericordia que nos lleva a ayudar al necesitado es movida por los sentimientos. Yo siento el dolor, me identifico con la necesidad de alguien y eso me mueve a ayudar. Y hay gente que es mucho más sensible que otros. De hecho, algunos que son muy sensibles, a otros que quizás no hacemos lo que ellos hacen, dicen, no, es que son duros esa gente, ¿no? Tacaños, lo que sea, ¿no? Pero esa clase de misericordia es movida por los sentimientos, que nos provoca ver la injusticia o la desigualdad. Una misericordia que no se hace la de la vista gorda, sino que actúa, hace algo, invita a otro, ¿no? Y se involucra, ¿no? Como muchos hacen, ¿no? Que en el semáforo eso dan monedas a todo el mundo y dicen, no, es que yo soy misericordiosísimo, puede ser, ¿no? Esa es una misericordia que se mueve por los sentimientos, por la emoción de ver el dolor de alguien y yo me involucro para ayudarlo. Y como digo, en muchas entidades, y eso hay que hacerlo. Pero la misericordia y la compasión a la que se refiere Jesús es otra clase de misericordia. Es la misericordia que, como lo entiende la Biblia, que va mucho más allá de los sentimientos. Porque alguien le dice, ¿usted por qué no ayuda al enfermo, al necesitado? Dice, no, yo no lo siento. Si yo lo sintiera, lo haría, ¿no? Y como a mí me han dicho que yo haga lo que me dicta mi corazón, cuando el corazón me diga, lo hago, ¿no? Entonces, si no me dicta el corazón, eso no lo hago, ¿no? Esta clase de misericordia de la que habla Jesús aquí en el Sermón del Monte, no depende de los sentimientos, sino que se da a partir de la fidelidad de Dios. Y vamos a descubrir algo muy interesante, ¿no? De sus promesas, es una clase de misericordia que se da a partir del compromiso que Dios hace con la palabra dada. Dios dijo que iba a ser así y Él lo hace. Y le voy a poner el ejemplo, ¿no? Para entender esta clase de misericordia debemos mirar la misericordia de Dios. Su misericordia en la forma en que Él cumple fielmente sus compromisos. Y un ejemplo claro es cómo Dios le dice al pueblo de Israel, yo a ustedes los voy a amar, los escogí, los voy a cuidar, voy a hacer para ustedes su salvador. Pero cuando el pueblo es desobediente, infiel, si nosotros fuéramos Dios, ¿qué nos pasaría? Dice, ¿usted va a seguir con esa gente? No, pero ¿cómo va a sentir yo que me han sido infiel, que me han engañado? Yo no siento eso. Pero como la fidelidad, la misericordia de Dios no se mueve por ese sentimiento, se mueve es a partir de que Dios cumple con su palabra. Dios sigue siendo misericordioso, ayudando a su pueblo, compasivo, a pesar de que el pueblo no le retribuye lo que él ha hecho. Esa es la misericordia, como aquí la plantea Jesús. El Señor a través de la historia ha sido misericordioso y sigue siendo misericordioso. Perdona, sigue amando, a pesar de que el pueblo fue infiel, que fue rebelde. Esa misericordia también se extiende a nosotros a través de Jesús, como vamos a ver ahora. La misericordia a la que se refiere Jesús es esa misericordia que me permite amar al otro y aceptarlo tal como es. Es esa misericordia. No es que lo siento, sino que yo lo sigo amando y lo acepto aún tal como es. Esa es la misericordia. Y piensen ustedes, porque seguramente usted estará diciendo, no, pero ¿y si uno no lo siente? No, es que aquí no importa si lo siente o no lo siente. Es lo que demanda el Señor de nosotros. Siempre me impacta, y un texto que seguramente lo he compartido mucho, sobre todo en los grupos de parejas, es el de Oseas en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Cuando el Señor le dice,
usando al profeta, le dice, me casaré contigo para siempre, me casaré contigo en justicia y juicio, me casaré contigo en amor y misericordia, y me casaré contigo en fidelidad. Es muy curioso porque siempre me preguntaba cómo es que es en amor y en misericordia. Y los que son casados seguramente estarán diciendo, uy, ellos sí necesitan mucha misericordia. Mucha, ¿cierto? Dice, me casaré en el matrimonio, me comprometo a amarte siempre. El problema es que si ese amor que usted tiene por su cónyuge no va acompañado de misericordia, usted se va a frustrar. Porque si usted da mucho amor, descubre que el otro no le devuelve lo mismo, que no es como usted esperaba, la frustración nos inunda la vida. Pero ¿sabe qué equilibra eso? La misericordia, de que aunque no me retribuya igual, aunque no haga lo mismo que yo hago, yo tengo misericordia y sigo actuando igual y le sigo amando. No sé si es claro para ustedes eso. Esa es la misericordia a la que nos dice el Señor aquí. Es una misericordia a esa que se refiere Jesús, que me permite, si ustedes se llevan esto hoy, con eso estoy tranquilo. La misericordia a la que se refiere, o la compasión a la que se refiere Jesús aquí, no es dar monedas en el semáforo. Es esa misericordia que me permite amar al otro a pesar de lo que él o ella es. Esa es la misericordia. ¿Cómo la entendemos nosotros? Igual que Israel con nosotros el Señor. El Señor sigue teniendo misericordia de nosotros a pesar de que le fallamos, que somos infieles. Él sigue porque Él dio su palabra y Él no se mueve por emociones ni por sentimientos. Porque si Él fuera nosotros, no, imagínate, si el sentimiento de Él fuera, nos hubiera eliminado hace rato, ¿no? Es una misericordia entonces que no es movida por los sentimientos, sino por la obediencia a Dios, la que espera de nosotros. Porque yo decido seguir amando al otro y aceptándolo a pesar de que no se lo merece. ¿Alguno le ha pasado eso? Es que no se lo merece, que yo haga eso por él o por ella. Bueno, esa es la misericordia. Una misericordia que va unida a la gracia. Increíble esto porque con mi esposa estábamos hablando de esto, cómo se diferencia la gracia de la misericordia, ¿no? Ayer un tema del retiro de matrimonios fue precisamente la gracia. Y es que la gracia, leía esta mañana en el librito de John Stott, decía, la gracia perdona y restaura y redime, ¿cierto? Pero la misericordia busca que el otro salga de su condición. Y un ejemplo que charlamos ahora con mi esposa esta mañana, hablando de esta reflexión, era cómo se manejan las dos. La gracia perdona al que es infiel, le da otra oportunidad. Pero la misericordia busca que esa persona deje de hacer eso. Esa es la misericordia. Basta ya. Porque no, listo, yo te perdoné, listo, pero usted llega con su vida y yo llego con la mía. Es gracia. Pero la misericordia da un paso más allá. Y yo voy a buscar a que usted deje de hacer eso y que sea transformado. Es lo que hizo el buen samaritano. Me voy a echar ese bulto, voy a pagar el precio para que usted sea sanado y liberado de esa forma de actuar. Esa es la misericordia. ¿Es claro para ustedes eso? Esa es la misericordia que va muchísimo más allá, ¿no? La misericordia de la cual habla Jesús entonces cambia nuestra actitud frente a otros. Pero yo les digo, no podemos solamente, porque la gracia es obviamente perfecta, pero la misericordia va unida, no puede estar aparte, ¿no? Porque ahora con la misericordia la forma como vemos a las otras personas cambia. Los vemos con los ojos de Jesús, como Él los ve, con ojos de misericordia. Los vemos como víctimas o esclavos del pecado. Los vemos como necesitados de Dios y distinguimos entre el pecado y el pecador. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pone a pensar muchísimo, les digo, y si no están de acuerdo conmigo, está bien. ¿Qué siente usted cuando pasan por las noticias a esos monstruos que mataron a un niño y lo violaron? ¿Qué sienten ustedes? Rabia, ¿cierto? ¿Qué más sienten? ¿Y qué quisieran hacerle? Que me lo pongan de frente y verá, ¿o no? Pero ustedes no se han puesto a pensar ¿por qué esa persona llegó ahí? ¿Por qué esa persona llegó a esa condición? Porque le hicieron lo mismo. Y él también es víctima. Y al que le hizo lo mismo, le hizo eso, también le hicieron lo mismo.
Y ahí les digo que tiene que cambiar nuestra forma de ver las cosas. No digo que disculpar, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero nos tiene que llevar a mirar con misericordia a aquel monstruo que hace daño, pero que él también sufrió. Y por eso él hace eso. ¿Sí me hago entender? Ahora, yo sé que para muchos es muy difícil, porque igual que nosotros, la gente afuera, cuando ven a esos monstruos, que el que mató a esa niña allí en Candelaria, no, que me lo pongan de frente y mejor dicho, si no hay justicia, yo le aplico la justicia, pues. Pero cuando uno reflexiona, y el misericordioso lo que dice, esa persona tengo que cambiarle, tengo que pagar el precio de ayudarlo a que salga de eso para que no vuelva a hacer lo que hizo. Esa es misericordia, la misericordia que habla el Señor. Y mucha gente necesita esa clase de misericordia. Cuando veo mi pobreza espiritual y lloro por mi condición de pecado, al punto de que soy tan manso que no importa si me hieren, eso no me afecta, ni me ofenden, si me hacen sentir indigno, soy tan manso que eso no importa. Y que al verme en esa condición me lleva a buscar saciar mi hambre de justicia en Dios, me doy cuenta de que no soy mejor que nadie, ni ese violador. Es ahí donde puedo ser misericordioso con otros por su condición, que es similar a la mía, y no los juzgo. Igual que nosotros, finalmente. Pero ser misericordiosos, y aquí viene el punto, no quiere decir entonces que pasemos por alto el pecado. No, ser misericordioso o tener gracias, tranquilo, eso no fue tan grave, hay cosas peores. No. No es que nos hacemos los de la vista gorda frente a la maldad o al pecado, pretendiendo que no somos jueces. No, pero yo no juzgo a nadie, yo no estoy para juzgar a nadie, ¿no? O que nos aguantamos todo, ¿cierto? Lo malo que otros nos hagan. Pero la Biblia nos dice que Dios es misericordioso, pero que Dios también es justo, que es recto y que es santo. O sea, no podemos desligar eso, porque algunos dicen, no, la misericordia es, aguante lo que sea, como alguna vez escuché a un profesor que decía que, no sé de dónde sacó ese ejemplo, decía que por allá en la Edad Media había uno de esos monjes que vivían esa misericordia, y que en esa misericordia tenía una llaga horrible, que estaba llena de gusanos, y un día estaba ahí sentado y se le cayó un gusanito, y ¿qué hizo? Lo levantó y lo puso otra vez en la llaga, porque pobrecito, el gusanito tiene que levantarse. Casi que como que es así, ¿no? Misericordioso, por favor, ¿no? La misericordia, y aquí viene un punto, la misericordia y la verdad van de la mano. Misericordia no es negar lo malo que hacen. No, la verdad es la verdad. Por eso es que ante alguien que está cautivo del pecado, al igual que el buen samaritano, buscamos sanar sus heridas, cargar con él y ayudarle a aliviar su situación y a ser libre. La misericordia no admite la indiferencia. La misericordia nos impulsa a que todos, por todos los medios que poseamos posibles, llevemos al pecador ante la cruz para que conozca al Señor y sea libre y salvo de su condición. En este momento me acabo de acordar de una historia, la he mencionado aquí algunas veces, de un autor que se llama Philip Yancey. En un librito dice Philip Yancey, justicia humana, gracia divina, justicia humana, algo así dice él. Eso. Justicia divina, condena humana. Y él cuenta en su libro muchas historias, pero una que me impacta y que nunca se me ha olvidado, él dice que él es un predicador muy reconocido, y que, no sé si da el nombre de esta persona, que él tenía otro consiervo que era igual de famoso como él y muy reconocido, iba a predicar, eso ya hace años, y cuenta él que un día ese amigo suyo, su colega, salió del closet y se identificó como homosexual. Y claro, todo el mundo se le vino encima, lo borraron de su lista, lo sacaron del llavero, lo olvidaron. Y dice Philip Yancey que él decidió seguir cerca de su amigo. Claro, nos dirán, pero este man es alcahueta, pues. Y él dice, si ustedes me juzgan así, no importa. Usted está en su derecho, dice. Dice que llegó al punto que él siguió con su amigo, caminando con su amigo, que incluso algunas veces ese amigo ya apartado pues de Dios y en todo esto, lo invitó a reuniones donde era específicamente de comunidades homosexuales, dice, y yo fui con él, dice. Y dice Philip Yancey en su libro, la razón por la cual
yo hago esto es porque creo que el único contacto que mi amigo tiene con la gracia de Dios soy yo. Tremendo, les digo. Yo no sé si está de acuerdo con no, pero él dice, si usted no está de acuerdo conmigo, tranquilo. Pero él se mueve a misericordia. Dice, él está mal. Necesita de alguien que, como hizo el buen samaritano, lo acompañe. Y no sé hasta dónde lo acompañe, pero que el objetivo de ese buen samaritano es sacarlo de allá y volverlo a traer. Ahora, ¿alcanzará eso? No lo sé. Pero eso hizo este hombre. Y bueno, no sé en qué paró la historia, pero es una cosa que a mí me impacta muchísimo de eso, ¿no? Ser misericordioso, como dice Pablo en Gálatas 6:1, un texto que muchas veces aquí mencionamos, está ahí si me ayudan, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ser misericordioso no es lo que hacemos los cristianos hoy en día cuando usted va a alguien en pecado y dice, problema de él. Cada uno en lo suyo, él verá qué hace, ¿no? Si se va para el infierno, problema de él. Ser misericordioso, Pablo dice, si usted que es espiritual, porque me gusta mucho eso, dice, ustedes que son espirituales, usted que es misericordioso, si ve a su hermano que está mal, usted tiene que buscarlo, acompañarlo, ayudarlo a salir de eso. Usted no se puede quedar indiferente frente a eso. Eso es ser misericordioso. Ay, pero es que yo no siento eso. Yo siento que cada uno, no, es muévase a hacer algo por su hermano. Esa es la connotación tan, les digo que me costó muchísimo esto de la misericordia. Eso no fue tan fácil entenderlo. Porque nos lleva a unos límites que quizás no estamos dispuestos a llegar nosotros. La fuerza impulsora de la misericordia, obviamente, ¿qué es? El amor. Es el amor. Pero no está, ahora, noten esto, no está en contradicción con la justicia, ¿no? Porque algunos dirán, sí, el amor todo lo pasa, no, sí, todo ese hay que tener misericordia y no hacer nada porque pobrecitos, no. No. La justicia acompañada de misericordia lleva a la plenitud. Y el mejor ejemplo es este, ¿no? La justicia clama por castigo, pero la misericordia por perdón. La misericordia de Jesús llega al límite de tomar sobre él la ira de Dios contra hombres infieles y rebeldes, tomando su lugar y pagando el precio por ellos en la cruz para perdonarlos y salvarlos. Eso es, hay justicia, porque otra vez recuerden esto, la misericordia dice, no, pero no es tan grave, su pecado no es tan grave. Pero ¿y la justicia dónde queda? La justicia dice, usted hizo eso, usted es pecador. ¿Y qué merece? Castigo. Pero Jesús dice, pero tranquilo, usted merece el castigo, pero yo voy a asumir ese castigo y voy a tomar su lugar. Eso es misericordia. No elimina la otra. Porque a veces nosotros pensamos así, ¿no? A mí me parece tan curioso, tan gracioso y tan inocente cuando le dice, no, Dios es tan buena gente que él no, los pecadillos no son pecadillos, ¿no? No, ustedes y yo lo sabemos. El Señor es justo, pero también es misericordioso. Como dijimos, la misericordia no se entiende a partir de los sentimientos, y tengan en mente eso que es muy importante, que nos mueven a ayudar al necesitado. Eso es parte, ¿no? La misericordia a la que se refiere Jesús es entendida a partir de la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas, que es fiel a la palabra que dio, y se espera igual de nosotros, a pesar de que nosotros seamos infieles y rebeldes. Esa misericordia nos permite amarnos y aceptarnos tal como somos. Esa es la misericordia. Y claro, otra vez uno dice, uy, bueno, ahí tengo que ser mucho más misericordioso. Por ejemplo, cuando tú estás en un altar y dice, estaré contigo en riqueza, en pobreza, te amaré, te soportaré. La misericordia es a partir de las palabras que tú estás dando y estás comprometiendo. Eso fue lo que hizo Dios. En segundo lugar, entonces, ¿cómo es la misericordia que recibimos? ¿Cierto? Dice, dichoso, el que es misericordioso, compasivo, porque recibirá o alcanzará misericordia. Ese efecto, en el efecto boomerang, dice que quien es misericordioso y compasivo es dichoso porque esa misma misericordia lo alcanzará. Que será tratado con la misma misericordia o compasión con la que trató a los demás. Pero tengan en mente esto, la misericordia que dice el Señor aquí, que volverá al que es misericordioso, no proviene del mundo.
Porque yo espero que el mundo va a ser misericordioso con la gente, con mi esposa, y espero que ella sea conmigo. No. El mundo no te va a dar esa misericordia. El mundo no es misericordioso, el mundo es revanchista y vengativo. Más adelante, en el Padre Nuestro, que ustedes lo conocen, Jesús dice, si perdonan a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial los perdonará a ustedes también. Si tienen misericordia, Él tendrá misericordia de ustedes. Pero ojo, porque no hay que caer en una errónea interpretación de que entonces, solo si perdono a los demás sus pecados, Dios me perdonará a mí. O sea, Señor, yo perdoné a fulano, ahora tú tienes que perdonarme a mí. O sea, tú me perdonas a mí no por el sacrificio de Cristo, sino por lo que yo hice por el otro. Y si tú no me perdonas a mí, me estás debiendo. Dios viene a ser deudor de mí. O que si sois misericordioso con otros, Dios tiene la obligación, a partir de esto, de ser misericordioso conmigo. Si fuera así, la doctrina de la gracia no tendría validez, tendríamos que recogerla, porque tanto el perdón como la misericordia serían una retribución a mis buenas acciones. Dios me quedaría debiendo su perdón y su misericordia. Cuando lloro por mi condición de pecado, como dice la segunda bienaventuranza, y me arrepiento y reconozco que no merezco nada más que el castigo de Dios por mi pecado, pero aún así recibo el perdón completo por el amor de Dios, su misericordia y su gracia. Cuando me veo perdonado por Dios, por la misericordia de Dios, no puedo menos que tener misericordia de otros. Es muy curioso. Yo pensaba, ¿cómo entiendo esto? Uno dice, si usted es misericordioso, usted va a recibir misericordia con otros. Pero entendí que no es que yo voy a recibir la misericordia de Dios porque soy misericordioso con otros, o el perdón de Dios porque los perdono a ellos. Yo los perdono porque ya fui perdonado. Yo soy misericordioso con ellos porque ya el Señor fue misericordioso conmigo. Lo que entiendo aquí de esta bienaventuranza es que esa misericordia que el Señor promete que recibirán los que son misericordiosos, ya se la dio por adelantado. ¿Sí me van a entender? Ya se la dio. O sea, yo no puedo decir, no puedo hacer menos que eso. Si alguien ha hecho algo conmigo malo o lo que sea, yo tengo que perdonarlo. Pero si no se arrepiente, no, usted tiene que perdonarlo. ¿Y por qué? Porque usted ya fue perdonado. Usted tiene que ser misericordioso con él. ¿Por qué? Porque Dios ya fue misericordioso con usted. En Mateo 18, ustedes recuerdan, Jesús ilustra la misericordia con aquella parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Dice que un hombre le perdonó una gran deuda a otro. Pero este hombre al que se le perdonó la gran deuda, salió ahí mismo y fue y buscó a otro que le debía unas chichiguas y no lo perdonó, sino que lo echó a la cárcel porque no le pagó. Y cuando el Señor se enteró, ¿cómo es que usted hace eso y no es misericordioso como yo fui con usted? Dice, le reclamó eso, ¿no? Y uno decía, pero ¿cómo es que es eso? Y la idea aquí es que el siervo injusto, el que no le perdonó a la otra la deuda, a pesar de que fue perdonado y que tuvieron misericordia con él, nunca entendió ni experimentó el perdón, por eso no pudo ser misericordioso. A pesar de que fue perdonado, a pesar de que tuvieron misericordia con él, él nunca entendió eso. ¿Y qué hizo? Exigirle al otro. Y les digo, cuando uno piensa en eso, dice, bueno, ¿y cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Cuántas personas dicen, no perdono y no perdono? ¿Pero usted cree que Dios lo ha perdonado a usted? Sí, yo creo que me ha perdonado. ¿Y por qué no perdona? Porque es que fue tan grave lo que me hicieron. Entonces, de una manera muy simple y sencilla, usted no está disfrutando del perdón de Dios, no lo ha entendido. Y si me permite, usted no es cristiano, porque no conoce el perdón de Dios. Si no perdono a otros y no soy misericordioso con sus errores, con sus pecados, a pesar de haber sido perdonado y misericordiosamente por Dios, nunca he entendido la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Estoy apartado de Cristo, sigo en mi pecado y no he recibido el perdón. Y hay gente
que habiendo sido perdonados por Dios, no lo reciben. Y una evidencia de esa sencillamente es cuando se niegan a perdonar a otros, a tenerle misericordia. No porque Dios no me haya perdonado, Él ya me perdonó, o no haya tenido misericordia de mí. Solo lo que no lo entiendo ese perdón y no lo experimento y sigo cargando mi culpa y mi vergüenza por mi maldad. Y muchos son así y se niegan a perdonar. Entonces la misericordia que recibirán los misericordiosos a partir de esta bienaventuranza es la que experimentan al saber que Dios le ama a pesar de lo que hemos hecho. Dios me ama a mí y me sigue aceptando, me perdona y me sigue buscando. Mientras vivamos en este mundo, y aquí creo que eso es muy importante, caeremos en pecado. No quisiéramos, pero es así, como dice Pablo en Romanos 7, luchamos con la naturaleza. Mientras estemos aquí, lucharemos, como dice el apóstol Pablo ahí, caeremos, nos equivocaremos, y cuando esto sucede, necesitaremos la misericordia de Dios, y la conseguiremos por su gracia, simplemente, porque Él decide perdonarnos. Del mismo modo, de la misma manera, al final del día, al final de la vida, necesitaremos de esa misericordia. Recuerden ustedes que estas promesas a cada bienaventuranza son para aquí, pero también para después. Para aquí y para luego. Mientras vivamos en este mundo, estaremos rodeados de personas imperfectas todo el tiempo, que se equivocan, que nos ofenden, que viven en pecado, pero nosotros seguimos siendo igual a ellos, iguales, y hemos experimentado el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Los veremos con compasión, con los ojos de Jesús, así como nosotros hemos recibido la compasión de Él. Para entender la compasión del Señor, la misericordia de Dios, tenemos que haber entendido las primeras 4 bienaventuranzas. Pobre en espíritu, lloro por mi pecado, soy manso y humilde y necesito saciarme de la justicia de Dios. El misericordioso no recibe misericordia como un premio o una retribución, o como algo que se haya ganado por haber sido misericordioso o haya perdonado a otros. El misericordioso recibe y experimenta la misericordia y el perdón de Dios, aunque no tenga ningún derecho a eso, ni nada por qué reclamar, ni nada que lo haga merecer esa misericordia. La misericordia que recibe el misericordioso es la que ya experimentó por la gracia de Dios. Porque es muy curioso, yo no sé cómo lo llamarán esto en esos lenguajes. Uno esperaría que la misericordia es algo que me va a dar el Señor. No, ya me la dio por adelantado. En la carta a Filemón, el apóstol, ustedes han leído la carta a Filemón, ¿no? Cortica. El apóstol Pablo le pide a Filemón que trate con misericordia a su esclavo Onesíforo, que al parecer le hizo daño, lo robó y se escapó. Pero en esa huida, Onesíforo se encontró con Pablo en la cárcel y se convirtió y se volvió un discípulo. Y se lo envía Pablo a Filemón, te envía a Onesíforo y le dice, quiero que lo recibas, ya no como esclavo, sino como hermano. Y que la gracia que tú recibiste de mí, espero que la apliques al hermano, la misericordia. Va a llegar allá, y ya, para que tú decidas qué es lo que tienes que hacer. Él le dice, yo quisiera quedarme con Onesíforo porque me ayuda muchísimo, pero como es tuyo, te lo envío para que tú decidas qué haces con él. Pero quiero que lo recibas y seas misericordioso con él como yo he sido contigo. Le dice, tú me eres deudor de la misericordia. Ese es un ejemplo de la misericordia que el Señor quiere que tengamos nosotros. La misericordia, recuerde esto, no es un premio o una retribución que nos ganemos al perdonar. Es una consecuencia de entender y experimentar el perdón y la misericordia que viene por la gracia de Dios, que ya experimentamos nosotros. Yo no puedo decirle a alguien, a ver, ¿qué va a hacer usted para que yo tenga misericordia de usted? No puedes exigirle nada, porque ya el Señor fue misericordioso contigo. Y Él espera que así como Él fue contigo, tú seas con el otro. La misericordia, eso quiero que lo tengan también claro, la misericordia no debe ser entendida con los sentimientos que nos mueven a ayudar al necesitado. Hay que hacerlo, sí, sino que es movida a través de la palabra de Dios, de la fidelidad y la obediencia a lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer, de amar al otro y seguirlo ayudando y acompañando
a pesar de que no se lo merezca, a pesar de sus imperfecciones, ofensas y pecados. Y eso es ahí bien complicado, ¿no? Señor, ¿en serio tengo que aguantarme todo eso? Eso es lo que el Señor espera. ¿Hasta dónde? Bueno, no sé. Porque uno dirá, hay casos de casos. Bueno, que el Señor lo ayude, ¿no? Solo los que tienen misericordia para amar y aceptar a los demás, a pesar de lo que son y lo que hacen, brillarán con la luz de Jesús en un mundo lleno de tinieblas. La misericordia es algo que tiene que notarse. La misericordia no admite indiferencias. La misericordia nos mueve como el buen samaritano a involucrarnos con el necesitado. Y aquí me parece que esto es claro para nosotros, ¿no? Nosotros vivimos igual en un mundo en indiferencia, ¿no? La gente que va por allá, conocen al Señor, no lo conocen, problema de ellos. Si se van a ir al infierno, problema de ellos. La misericordia que Dios tuvo con nosotros nos tiene que mover a decir, esa gente se está perdiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Si soy misericordioso y entiendo la misericordia que Dios tuvo conmigo, hacer lo posible para sacarlos de esa condición y que lleguen a conocer la luz del Señor. Es la misericordia. No porque los amemos o sintamos amor de ellos, simplemente porque somos obedientes a lo que el Señor ya nos dio a nosotros. ¿Qué tal si cierra sus ojos un momento? Y bueno, de esto que nos ha dicho el Señor en su palabra, que quizás puede parecer complicado, pero es así como el Señor nos trata a nosotros y quiere que también nosotros tratemos así a otras personas. Señor, gracias por tu palabra. Seguramente aquellos que han sido maltratados, aquellos que han sido ofendidos, que están heridos por otras personas, Señor. Hoy, Señor, tu palabra nos desafía a que a esas personas a las cuales quizás les tienen resentimiento, de las cuales se han alejado, esas personas, Señor, que no quieren volver a ver, tú, Señor, nos llamas a movernos a misericordia. Igual, Señor, quizás personas a nuestro alrededor, mucha gente que no te conoce, que viven, Señor, en medio de sus vidas de pecado, alejados de ti, equivocándose y tal vez patinando. Y hemos sido indiferentes, Señor, frente a personas como esas. No hemos sido misericordiosos con ellos. Señor, ayúdanos a experimentar, a activar quizás, a vivir esa misericordia que tú tuviste con nosotros, que tú sigues teniendo con nosotros frente a otras personas. Hay tanta gente a nuestro alrededor, Señor, que necesita esa misericordia, esa que tú has tenido con nosotros, para amarnos, para perdonarnos, para seguir estando con nosotros, para no desecharnos. Señor, que podamos aprender de esa misericordia que tú has tenido con nosotros, esa compasión que no nace de ningún sentimiento. Y quizás no sentimos absolutamente nada por esa persona. Pero al igual que tú, Señor, lo que nos debe mover es la obediencia a tu palabra para esa misericordia, Dios. Señor, esta mañana especial donde recordamos la manera perfecta como tú expresaste misericordia con nosotros, que no negaste la maldad, que no negaste el pecado, sino que juzgaste que éramos merecedores del castigo, pero en tu misericordia permitiste que tu Hijo, sin pecado, tomara nuestro lugar y llevara, Señor, a la cruz nuestras vidas para que fuéramos perdonados y redimidos por tu misericordia. Seguramente, Señor, pensamos en personas a quienes tú nos llamas a ir más allá, Señor. Quizás a pagar el precio como hizo el buen samaritano. Y experimentar esa misericordia que tú tuviste con nosotros.